Bien, pues hola a mis alumnos de cuarto de la ESO. Os voy a explicar en un vídeo el apartado 2 del tema 2. El tema 2 trata sobre las revoluciones liberales y este apartado viene en las páginas 32 y 33 de vuestro libro de texto y se llama el desarrollo 2, el desarrollo de la Revolución Francesa 1789 a 1799. Bueno, esta vez en la diapositiva en PowerPoint he ido metiendo la pizarra de manera que intente ganar más tiempo. Y todo lo que vamos a leer del libro de texto que tengo aquí delante, esta vez no voy a subrayar nada, yo voy a ir leyendo un poco más deprisa para ganar tiempo y conseguir que no sean vídeos tan largos, ¿vale? Venga, vamos a empezar. De entrada, voy a empezar con la diapositiva porque os quiero decir que he hecho algunos cambios respecto al libro. No he añadido mucho más, muy poquito. Ya sé que os prometí a los del grupo CD que hace que no iba a añadir nada. Al final he añadido cosas muy, muy pequeñas, pero lo que sí he hecho algunos cambios de párrafo y algunos cambios de titulillo. ¿Vale? Venga, pues esto es el comienzo. Esto ya lo teníais también en el anterior apartado, un eje cronológico del periodo. De todo el periodo del tema. Aquí tenéis el título de este apartado, 2, el desarrollo de la Revolución Francesa, con su cronología. Y entonces, lo primero que os quiero decir es esto. Esto quiero que lo tenéis ya, lo podéis copiar en vuestros apuntes si lo consideráis. Vamos a dividirlo todo en 3 etapas, que en un principio son las etapas del libro, podríais pensar, pero hago algunos cambios. La primera etapa se llama la monarquía constitucional, es como le llamamos, pero su nombre propio es el de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Vale? Aunque hay un periodo en el que, en el último año, en el que ya la Asamblea no es constituyente, porque la Constitución ya estaba aprobada. Bueno, aquí tenéis la cronología del 89 al 92 y en ese periodo domina, los que tienen el poder es la burguesía moderada, es la alta burguesía. Después hay un periodo que le vamos a llamar la República Alternante. El libro de texto habla de la República Social, no me parece el nombre más adecuado porque República Social solamente es uno de esos 3 años. Nosotros le vamos a llamar República Alternante. Es el periodo que se conoce como la Convención Nacional del 92 al 95, y está dividido a su vez en 3 subperiodos, el A, B y C, que será la Convención Girondina, la Jacobina y la Termidoriana, ya que habrá una alternancia en cuanto al poder, porque durante un año dominará la burguesía radical, es pequeña y mediana burguesía, y las clases populares. O mejor dicho, esa pequeña burguesía se apoya en las clases populares para detentar el poder. Y hay una tercera etapa, que es la que vamos a llamar la República Conservadora, que es el directorio, y que dura del 95 al 97 y otra vez domina la burguesía moderada. Venga, pues vamos a empezar con esta etapa, la primera, la monarquía constitucional, que es la de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya os digo que no será siempre constituyente, será hasta el año 91. Y entonces volvemos al libro y ya os digo que voy a leer un poco deprisa. Venga, pues dice, la primera etapa de la Revolución Francesa, la burguesía moderada intentó llegar a un acuerdo con el rey y los privilegiados para convertir Francia en una monarquía constitucional y parlamentaria. Así la Asamblea Nacional Constituyente abolió los pilares del antiguo régimen. Y a continuación dice, se decretó la abolición del feudalismo, los estamentos, la servidumbre personal, los diezmos, que era el impuesto que se pagaba a la Iglesia, y promulgó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reconocía los derechos y las libertades individuales, así como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y los impuestos. Esto fue en agosto del 1789. Recordad que nos quedamos a finales de julio en el anterior apartado, cuando se produjo el levantamiento popular para ocupar la Bastilla y el rey terminó yendo a París y al ayuntamiento y aceptando la escarapela tricolor y aceptando los hechos consumados, ¿no? Que le habían superado. Venga, pues entonces, volvemos a las diapositivas y os cuento, ya que tengo aquí los esquemas, la pizarra que he hecho, esquemas que he hecho en pizarra. Aquí lo que tenéis que retener de esta primera etapa es que quien gobierna es la burguesía moderada, que es la alta burguesía, y que tiene un objetivo, ¿vale? Que es llegar a un acuerdo con el rey. Aquí estamos hablando principalmente de aquellos diputados del tercer estado que se habían declarado Asamblea Nacional, todo esto lo expliqué con mucho detalle en el anterior apartado, se habían declarado Asamblea Nacional
se habían rebelado contra el rey y que ya con el apoyo popular tras el levantamiento de la Bastilla, pues consiguen que el rey se doblegue y ceda. Entonces, estos pretenden una revolución continua, no. Piensan que la revolución ya ha acabado para ellos, una vez que el rey ha aceptado. Porque el objetivo de ellos es una monarquía constitucional, que básicamente significa limitar el poder del rey. O sea, que el rey no tenga todos los poderes, que tenga solo el poder ejecutivo y este incluso controlado en cierto modo por el poder legislativo, que serían ellos. Para eso ellos piensan que hay que seguir dos pasos. Y ahora me voy aquí a la izquierda, lo que es rodeado en un círculo morado. Esos dos pasos son simultáneos y consisten en eliminar lo viejo y crear lo nuevo. ¿Y cómo conseguirla? ¿Cómo conseguir esa constitución a la espera de la... ¿Cómo conseguir esa monarquía constitucional a la espera de la constitución? Pues siguiendo estos dos pasos, a lo que me refiero. Eliminar lo viejo y crear lo nuevo. Claro, la redacción de una constitución es algo que puede tardar, que podía tardar meses o años. Entonces tenían que tomar unas medidas ya urgentes para dar los primeros pasos y concretar de manera y consolidar de manera clara ese cambio, esa revolución que ellos habían llevado a cabo. Entonces, eliminar lo viejo, ¿qué significa para ellos? Pues abolir los pilares del antiguo régimen. Aquí estoy tomando palabras del libro de texto. Estamos hablando de que una vez que la revolución triunfa en París, se empieza a extender al resto del país y surge el fenómeno que se llama la Grande Peur, que es el gran miedo, y es que se produce una revolución campesina, ¿vale? Aquí tenéis que pensar que primero hemos hablado de una revolución burguesa, que es la de los miembros del tercer estado que se convierten en Asamblea Nacional y responden al rey, ¿no? Se rebelan contra el rey. Después una revolución urbana en París, que es la toma de la Bastilla. Y a continuación una revolución campesina que se extiende por todo el país. Y es que entre los campesinos empezó a correr el rumor de que los nobles iban a reaccionar y no voy a entrar en detalle, la mayor parte eran rumores falsos, y los campesinos se levantaron en armas y empezaron a quemar propiedades, castillos, palacios de la nobleza. Y todo eso ocurrió entre julio y agosto de 1789. En ese ambiente, la Asamblea decidió que tenía que dar los primeros pasos para abolir el antiguo régimen. Y entonces, en la sesión del 4 de agosto de 1789, abolió el feudalismo, que a un nivel más concreto significaba abolir los diezmos, que era el impuesto que se pagaba a la Iglesia, y las justicias señoriales. Esto de que los señores jurisdiccionales eran jueces de su territorio, todo eso se eliminó. A partir de ahora, los jueces dependían directamente de París. Y también se estableció la igualdad ante los impuestos, las penas y los cargos públicos. Con lo que ya unos no tendrían el privilegio de no pagar impuestos, ni tendrían el privilegio de tener penas diferentes, ni el privilegio de acceder a puestos que estaban reservados a ellos. No, todo eso se eliminó. ¿Vale? Esa es la primera decisión que toma esta asamblea, que es constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, pero que hasta constituir una constitución, para que me entendáis, ¿no? Para hasta redactar una constitución tiene que tomar una serie de medidas. Y esta es la primera medida que toma, acabar con lo antiguo. ¿Vale? Aquí tenéis algunas imágenes con un mapa de la época, cómo se extiende por toda Francia, lo que veis de color clarillo, ¿ves? Pues, perdón, rosa claro, pues todas las zonas que se vieron afectadas por estas rebeliones campesinas. Y aquí tenéis una imagen, un grabado de la época en la que se ve cómo unos campesinos están quemando un castillo, un palacio señorial, ¿vale? Aquí están entrando por la puerta, se está intentando derribar la puerta y están corriendo aquí y allá y de hecho ya están quemando el edificio. Y aquí tenéis otras imágenes de grabados y de dibujos de la época. En este caso dice que la noche del 4 de agosto es el delirio patriótico y aquí tenéis la escena en la que estos diputados de la Asamblea Nacional pues decidieron dar ese primer paso para abolir el feudalismo y todo lo que significaba. El feudalismo que yo no lo llamaría ya feudalismo en sí, pero bueno, todos los privilegios de la sociedad del antiguo régimen. Venga, a continuación crean lo nuevo, que ya en parte con lo que han hecho anterior ya están creando lo nuevo, cuando hablan de igualdad, ¿no? Pero bueno, de una manera más clara y definitiva, al mismo tiempo, en el mismo mes, pero ya a finales de mes, el día 26 de agosto, que se está acabando con lo viejo, pues al mismo tiempo, a finales de agosto, la Asamblea aprueba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
que consiste en dar derechos y libertades individuales, ¿vale? Ya estamos acabando con la sociedad estamental, en la que si tú perteneces a un estamento u otro vas a tener unos derechos u otros. Pues no, ya los derechos y libertades ya no van a ser estamentales, van a ser individuales de cada persona y todos tendrán los mismos derechos y libertades. Y eso es la igualdad ante la ley y los impuestos. Con lo que la idea que os quiero transmitir es que la Asamblea Nacional, hasta redactar una constitución, cosa que iba a llevar un tiempo, tenía que acabar con lo antiguo y crear algo nuevo. Porque es verdad que la revolución había triunfado, pero había que consolidarla. Y estos son los dos pasos que hace, ¿vale? A lo largo del mes de agosto. Bueno, pues aquí tenéis pues unas imágenes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Con todos los artículos que hacen referencia pues, a esa libertad y derechos individuales, a la igualdad jurídica, ¿vale? De todos. Venga, no voy a comentar las imágenes, paso adelante. A partir de ahí, vuelvo al libro de texto. A partir de aquí, bueno, pues a partir de aquí, la principal función que tenía la Asamblea era la de promulgar una constitución. Y nos dice el texto, basada en la separación de poderes, la soberanía nacional, la igualdad legal o jurídica, aunque reservaba al rey el derecho de veto y estableció el sufragio censitario que daba el voto únicamente a los hombres que poseían determinado nivel de riqueza, ¿vale? Vuelvo a las diapositivas y cuento esto. Aquí se trata de que una vez que ya se habían dado los primeros pasos, la Asamblea Nacional Constituyente empieza a elaborar, a debatir, paso a paso, una constitución. Esta es su principal labor, ¿vale? Dura 2 años. Y esta constitución, una vez que ya es aprobado, pues lo que se ratifica como norma fundamental de todo lo conseguido. Ya una constitución no es una simple ley que se pueda derogar, sin más, es la ley fundamental, la ley de leyes de un Estado. Y esta constitución ya ratifica pasos que se habían dado y amplía algunos más. Declara la separación de poderes, la soberanía nacional, ¿vale? Los poderes ya no son del rey, sino que van a estar divididos, separados. La soberanía ya no es del rey, que es de la nación, y establece la igualdad legal. Pero aquí señalo que tengáis cuidado porque en la separación de poderes estamos hablando de una monarquía, de que esto inaugura lo que se llama la monarquía constitucional, que no parlamentaria, que esto lo confunde mucha gente hoy en día, incluso periodistas y hasta políticos. Una monarquía constitucional es aquella en la que hay división de poderes, pero el rey sigue teniendo el poder. Ay, perdón, aquí me he equivocado. No quería decir poder legislativo. El poder ejecutivo, donde pongo aquí el poder legislativo es un error. El rey tiene el poder ejecutivo y derecho de veto. Y la asamblea tendrá el poder legislativo. Esto que está en lila sí está bien escrito. Pero aquí el rey lo que tiene es el poder ejecutivo. Es decir, el rey es el que nombra a los ministros que van a gobernar. Y la asamblea es la que hace las leyes, tiene el poder legislativo. Pero es que el rey en este caso también se reservaba el derecho de veto, es decir, de no aceptar las leyes que aprobaba la asamblea. Con lo que esto generó bastante conflicto, pero ahora lo dejamos ahí. Y otra cosa importante es que el sufragio que se aprueba, es decir, el tipo de voto es censitario. Ahora lo voy a explicar. En cualquier caso, estamos hablando de una constitución liberal, ¿vale? No estamos hablando ahí de una democracia como la entendemos hoy en día, es una constitución liberal, que es el resultado del compromiso entre la burguesía moderada y el rey, ¿vale? Aquí tenéis bueno, se aprueba mediante un decreto y aquí tenéis la Constitución a la que se añadió de paso la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pasó a formar parte de esa Constitución. Bueno, y aquí tenéis un organigrama que explica un poco de manera muy breve esa Constitución. Por un lado tenemos el poder dividido, poder ejecutivo será del rey, que nombra a sus ministros, el poder legislativo de la Asamblea Nacional, ¿vale? Y el poder judicial de los tribunales y los jueces. Me voy a olvidar un poco el poder judicial para no complicaros la vida y nos centramos en el poder legislativo. El poder legislativo, ¿cómo se elige a los diputados de esa Asamblea Nacional? Pues mediante electores es decir, las personas que van a votar, que lo harán mediante sufragio censitario. Esto es lo contrario al sufragio universal. El sufragio universal quiere decir que todo el mundo puede votar, pero en la Francia de entonces consideran, los que están en la Asamblea y aprueban esta Constitución, consideran que buena parte de la población francesa no está preparada para votar. Consideran que hay que ser mayor de 25 años y hay que tener un nivel, una educación
para poder participar en política. ¿Y quiénes tienen ese nivel, esa formación? Pues consideran los únicos que han podido ir a la escuela, formarse, es decir, los que se podían pagar la enseñanza, que la enseñanza no era pública, gratuita, entonces, estamos hablando de que establecen una especie de censo y solo aquellos que tienen una cantidad de dinero que pagan un impuesto, ¿vale? Y el impuesto se paga en función del patrimonio y de las rentas, ¿no? Pues solamente aquellos que tienen un determinado estatus económico podrán votar. Y al final es un porcentaje pequeño de la población, que no recuerdo tanto, pero era un porcentaje pequeño de los hombres. Las mujeres estaban completamente descartadas. Entonces, los no electores van a ser mujeres, hombres menores de 25, extranjeros y ciudadanos que no pagan la contribución, que era ese impuesto que te permitía, además, votar. ¿Vale? Bueno, pues voy a saltarme un poco en la diapositiva. Tenéis que seguir leyendo el siguiente párrafo, el que dice: tras ser aprobada la Constitución se formó una Asamblea Legislativa. Leo porque si vuelvo al texto se alarga el vídeo y después quejáis de que el vídeo es muy largo. Pero voy a leerlo, vosotros lo tenéis delante, la página 32. Dice: tras ser aprobada la Constitución se formó una Asamblea Legislativa que elaboró nuevas leyes para implantar el liberalismo, obligó a pagar impuestos a la nobleza y abolió la organización gremial. Para defender la revolución creó un nuevo ejército, la revolución. ¿Vale? Y sigue diciendo: finalmente, con el objetivo de solucionar la crisis financiera, se expropiaron los bienes que poseía la Iglesia de esa amortización y se vendieron a particulares. En contrapartida, el Estado se comprometió a financiar el culto y una constitución civil del clero en 1790, que separó la Iglesia del Estado. Eso último no es verdad, no separó la Iglesia del Estado, sino que la Iglesia pasó a depender del Estado. Eso no es separar. Eso es cambiar eso es cambiar un poco el orden, pero no es separar. Bueno, pues una vez que se aprueba esa Constitución, la ley fundamental, la Asamblea pasa a ser legislativa, ya no es constituyente, y esto ocurre en el último año de septiembre del 91 a septiembre del 91. Ya es una Asamblea legislativa, va a legislar de una manera normal conforme a lo que dice la Constitución. Esa Asamblea ya no va a crear la ley de leyes porque ya está creada, va a hacer leyes, sin más. Entonces, ¿qué papel desempeña? Pues este periodo, este año, es el de consolidar lo conseguido hasta el momento y convertir el Estado liberal en un régimen estable. ¿Vale? Ya que tienen la Constitución, el objetivo es consolidar, establecer de manera firme todo lo que se ha conseguido. Entonces, se aprueban nuevas leyes como el fin de los gremios, se crea una especie de ejército, no es un ejército, es una milicia. El libro dice ejército, le vamos a llamar mejor milicia, aunque yo he escrito la palabra ejército. Es decir, milicia es ciudadanos que de manera voluntaria se entrenan, se encuadran y forman parte de una milicia, de una especie de ejército de ciudadanos, no ejército profesional, ¿vale? Y esto se va a llamar la Guardia Nacional. Y al mismo tiempo, el Estado tenía un problema que ya arrastraba de antes. Recordad que todo esto empieza con el problema financiero. El rey Luis XVI no tenía dinero, empieza a buscar soluciones y eso es lo que termina desatando abriendo la caja de Pandora. Pues entonces, en este caso, se va por la vía rápida para intentar solucionar el problema financiero, que no lo resolvieron del todo, que consistió en desamortizar los bienes de la Iglesia. Es decir, apropiarse de los bienes de la Iglesia y venderlos a aquellos ciudadanos que quisieran comprarlo, ¿vale? Y quedarse el producto de la venta, quedárselo el Estado para pagar deuda. ¿Vale? Esto sentó fatal a la Iglesia y esto convirtió a la Iglesia en una enemiga, a la mayor parte de la Iglesia, en una enemiga mortal de la revolución de aquí en adelante. Y al mismo tiempo se aprueba la Constitución Civil del Clero, que era para someter la Iglesia al Estado, porque como la Iglesia le quitan sus bienes, pues ¿de qué van a vivir los curas, los sacerdotes, las monjas, los monjes, pues van a vivir del salario que le dará el Estado. Y eso es la Constitución Civil del Clero. Y esto creó muchos problemas porque una buena parte del clero no aceptó esa Constitución, no aceptó estar a las órdenes del Estado. Vaya, ellos querían estar a las órdenes de religiosos y, en última instancia, del Papa de Roma. Bueno, aquí tenéis unas imágenes de la Guardia Nacional, son dibujos de la época, con su uniforme, ¿vale? Que es después el uniforme que pasa a ser del ejército francés ya en época posterior, ¿no? Porque la Guardia Nacional además se tuvo que enfrentar más adelante a los ejércitos extranjeros, ¿vale? Y aquí os hago una pregunta. ¿Realmente estaba bien asentado el nuevo régimen? Porque ya os digo que lo que se intenta, una vez aprobada la Constitución, es consolidar lo conseguido por la revolución. ¿Realmente estaba sentado en los régimen? Pues la respuesta es que no. Si no, la revolución
hubiera terminado en cuestión de 2 años y se hubiera iniciado un periodo estable, pero no, pasa todo lo contrario. A Francia le esperan 8 años más de inestabilidad y de mucha inestabilidad. Entonces, ¿por qué? Para explicar esto. Pues aquí tenemos un organigrama también que nos dice los grupos políticos de la revolución. Por un lado están los absolutistas, que le podemos llamar también realistas, que son buena parte de la nobleza y del clero. Muchos se exiliaron, otros se quedaron dentro. Los que se quedaron dentro se dedicaron a conspirar. Y los que se exiliaron, pues buscaban el apoyo de los reyes absolutistas de otros reinos de Europa. Y de hecho formaron un ejército para entrar en Francia. Y todos estos que quieren la vuelta al absolutismo, acabar con la revolución. Y por otro lado están los patriotas, yo llamaría mejor los revolucionarios. Aquí nos dice el organigrama que son liberales, no todos eran liberales en un sentido estricto, algunos querían algo más, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso están los monárquicos y los republicanos. Los monárquicos ya tienen lo que han conseguido, una monarquía constitucional con un compromiso con el rey, ¿no? Es la Constitución de 1791 es la de ellos y piensan que ya se ha conseguido lo que se pretendía, han llegado al final, al término de lo que pretendían y con eso se conforman. Pero después están los republicanos. Y aquí el organigrama se equivoca un poco porque dice dos tipos de republicanos, moderados y radicales. Los moderados son los girondinos. Hay que decir que los girondinos, al principio, la mayoría de ellos también eran monárquicos. Este organigrama está hecho para un poquito más tarde. Pero bueno, partimos de esta base. Había republicanos moderados y republicanos radicales que son los jacobinos, ¿vale? Jacobino con B, de Jacobo, de Saint-Jacques, en francés, Jacobo. Bueno, pues entonces, en esta situación, estos que vemos de color amarillo son los que se hubieran conformado con lo que ya se había conseguido. Pero no, tenéis que pensar que por un lado conspiran los absolutistas, los que tenéis de azul, y van a conspirar también los que tenéis de rojo, sobre todo los jacobinos, van a también conspirar porque piensan que la revolución tiene que seguir adelante. ¿Vale? Para que me hagáis termináis de comprender. Los monárquicos constitucionalistas han conseguido lo que querían. Los monárquicos absolutistas quieren volver atrás al pasado. Y los republicanos, especialmente los radicales jacobinos, quieren seguir adelante con la revolución. No están contentos, no están satisfechos, no es suficiente lo que se ha conseguido. Ellos quieren más, quieren una república ya de carácter social, ¿vale? No simplemente liberal. Venga, pues entonces, aquí os he preparado también todo esto para esta pizarra para deciros que el rey, la nobleza y el clero no aceptaron la revolución, aquí lo pongo en azul a la izquierda, y buscaron la vuelta del antiguo régimen, con el apoyo de otras monarquías. Y entonces consiguieron el apoyo del ejército de Austria, que era una potencia importante en la época que dominaba buena parte del centro y este de Europa, el imperio austriaco, ¿vale? El reino austriaco se componía de muchos territorios, un conglomerado muy, muy curioso. Todavía no podemos llamar imperio austriaco en sí. Bueno, y entonces, en esta situación, lo que ocurre es que el rey lo tenéis que situar aquí, que el rey, aunque se hacía pasar por rey ya constitucional, el rey estaba conspirando con los absolutistas. Buscaba el apoyo de su cuñado, ¿vale? Del rey austriaco, porque su mujer, la mujer del rey, María Antonieta, pues era austríaca, ¿vale? Y entonces, hubo un momento en el que el rey se fugó, el rey y la reina y los hijos, toda la familia real, se fugó de París haciéndose pasar por una familia, me parece que de aristócratas rusos, con la intención de cruzar la frontera francesa y pasarse al otro lado de la frontera porque ya había un ejército austriaco que estaba ya con intenciones, ejército austriaco y de exiliados franceses absolutistas, que estaba con las intenciones de cruzar la frontera. En esa fuga, aquí tenéis algunas imágenes, esa fuga fracasó. El rey antes de llegar a la frontera no le quedaba todavía demasiado ya para llegar a la frontera, pues fue detenido en un lugar que se llama Varennes, y allí fue descubierto, aquí tenéis algunos cuadros de la época, y fue devuelto a París, en la carroza real. Y aquí tenéis algunas imágenes de la retour de Varennes, la vuelta del rey a París el día 25 de junio. Esta aventura duró 4 días en total, entre ida y vuelta, ¿vale? Otra escena du retour de la famille royale, de la vuelta de la familia aquí en el carruaje a París. Las crónicas de la época dicen que los
Los parisienses esperaron y vieron pasar el carruaje en silencio, ¿sabes? Estaban decepcionados porque algunos creían que el rey era constitucional, pero ya vieron que el rey conspiraba para volver a una monarquía absolutista. Bueno, entre las personas que asistían supongo que habría de todas las ideologías, ¿vale? Ellos así, quisieron asistir como espectáculo, como acontecimiento histórico. Entonces, si nos vamos al libro de texto, para que no os perdáis, ¿vale? Si nos vamos al libro de texto, ya llevo 25 minutos, con lo que es imposible, lo que me pedisteis de un vídeo de 20 minutos es imposible, porque ni en clase se puede conseguir. Si nos vamos al libro de texto, pues nos vamos directamente aquí, a este apartado ya. Todo esto lo he citado lo he explicado ya con la pizarra. Y Austria organizó un ejército, la fuga de Wagram y demás, ¿no? Y entonces, lo que viene a continuación, esto lo voy a meter yo también en el apartado que estamos estudiando, el de la monarquía constitucional. Porque esto lo voy a meter en el final de la monarquía constitucional. Esto dice la traición del rey, la invasión militar, provocaron la revuelta de las clases populares, los Sanquilot, y el 10 de agosto del 92 se produjo el asalto al Palacio de las Tullerías, se encarceló a la familia real y se proclamó la República. Bueno, no hubo realmente como tal proclamación de la República, pero sí se inició un periodo que es la República. Bueno, pues vuelvo a las diapositivas y os explico. Esto que os he explicado anteriormente es del año 90 y la fuga de Wagram es de junio del 91, ¿no? El rey vuelve, el rey pasa a ser vuelve a ser un rey constitucional, pero el rey ya está bajo sospecha, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que en abril del 92 un ejército austriaco que estaba en la frontera pues ya cruzó y se inició la guerra contra Francia. Esa guerra después se unió Prusia, Gran Bretaña y a partir de aquí se inicia un periodo de guerra exterior, de guerra de la revolución contra las potencias exteriores que va a durar todo el periodo que vamos a estudiar, ¿vale? Aunque tiene varias fases que yo no voy a entrar en esos detalles, pero se inicia una guerra exterior, ¿no? Estos reyes absolutistas querían acabar con la revolución. Entonces, en septiembre del 92 el ejército ya estaba cerca de París. Entró en Francia en abril y unos meses después, en septiembre, ya estaba cerca de París. Y esto calentó el ambiente, porque la gente sabía que el rey no era esos de confianza, y entonces hubo una especie de revolución otra vez, como la toma de la Bastilla, pero esta vez a donde fueron fue a ocupar el Palacio de las Tullerías, que es donde vivía el rey y la familia real. Esto ocurrió el 10 de agosto del 1792, el rey se escapó por los pelos y la familia real se fueron a la asamblea y allí fueron acogidos. Allí pidió la protección, lo que hicieron, le protegieron, pero suspendieron las funciones del rey, ¿vale? Y esa asamblea decidió convocar elecciones para crear una nueva asamblea que pasó a llamarse la Convención. Esto ocurre ya en septiembre del 92, al mes siguiente del asalto a las Tullerías, y esa convención ya es la República, porque ya no reconocen al rey. No hubo proclamación de la República tal cual, pero ya supone la República. Aquí tenéis un cuadro de la época del asalto a las Tullerías, ¿vale? Estos son los franceses, la población francesa, con algunas tropas que se unieron para asaltar el palacio donde vivía el rey. Estas son las guardias del rey que protegieron al rey y que quedaron solas, abandonadas y fueron masacradas, todo esto que veis de color rojo, porque el rey le dio tiempo a huir y refugiarse en la sede de la Asamblea Nacional, que estaba allí en otro edificio también de París. Ya no estaba en Versalles, creo que estaba en París. Aquí tenéis el holograma de la República Francesa, RF de la Primera República Francesa, que se sigue utilizando, ¿vale? RF. Venga, el texto os habla de los sans-culottes, que es lo que veis aquí arriba a la derecha. ¿Qué es un sans-culotte? Pues vamos a hablar de este personaje, de este tipo humano a partir de ahora. No es un personaje concreto, es un tipo humano. Estamos hablando sobre todo de las clases populares urbanas de París y de las principales ciudades francesas, que son los que van a actuar como de fuerza de choque de la revolución. Y sobre todo lo van a hacer al servicio de lo que se llamaría la montaña y dentro de la montaña los jacobinos, que es el partido, no partido político como hoy en día, pero es el grupo más radical de la revolución francesa. Los sans-culottes son las fuerzas de choque, son los que hacen la batalla, dan la batalla en las calles de las ciudades francesas, ¿vale? Para enfrentarse a lo que ellos consideran su enemigo. Se llamaban así sans-culottes porque llevan pantalón normal como llevamos hoy en día. Y es que ellos no iban a la moda
aristocrática de la época, eso es un noble que lleva un culotte. ¿Qué es un culotte? Pues es lo que llamaríamos una malla, un legging hoy en día. Veis que esto es una media y de la rodilla hacia arriba lleva una especie de calzón más o menos pegado según el modelo, pero eso es un culotte en francés, que es una malla o un legging, como se llama últimamente, palabra que proviene del inglés, ¿vale? Entonces, estos clases populares, para diferenciarse de los nobles, ellos hacían llamar sans culotte, sin malla, ¿vale? Porque ellos llevaban pantalones. Aquí tenéis otras imágenes del típico sans culotte que va con su pica, hombre y mujer, los dos le podéis llamar sans culotte, ¿vale? Con su sable, con su pica, con su espada, y estos son los que la liaban, estos son los que en las Tullerías asaltan el palacio del rey y en otros acontecimientos también, ¿vale? Bueno, pues ya se proclama la República. Ya se proclama la República en Francia, no como tal, no una declaración, pero ya se inicia la República en Francia desde 1792 y a ese periodo le vamos a llamar la Convención Nacional. Porque que la convención va a ser el nombre de la nueva asamblea, ¿vale? Ya no se llama Asamblea Nacional, es la convención, es el poder legislativo. Y hay tres etapas, subetapas dentro de la República. La primera es la convención girondina, que es la de la burguesía moderada. Si volvemos al libro de texto, tenemos que ir ya aquí es donde tenéis que poner este título. A partir de aquí, la Convención Girondina, yo pondría el título que habéis visto anteriormente, la Convención Nacional, y empezamos con esta primera etapa, la Convención Girondina. Y nos dice el libro de texto: la República quedó en manos de los girondinos, representantes del sector más moderado de la burguesía. La nueva asamblea se llamó Convención Nacional y fue elegida por sufragio universal masculino. Derecho al voto independiente de la riqueza. La convención inició un juicio contra el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, acusados de traición, fueron condenados y ejecutados a la guillotina en 1793. Y la muerte de los reyes provocó la alianza de las monarquías europeas que formaron una coalición absolutista contra Francia, mientras en el interior del país estallaron revueltas contrarrevolucionarias y conspiraciones realistas protagonizadas por antiguos grupos privilegiados. Entonces, volvemos a las diapositivas con pizarra y venga, pues a partir de ahora todas las etapas que vamos a ver las voy a dividir en un esquema doble, que es por un lado las principales características y por otro lado los principales acontecimientos. Bueno, pues estamos hablando de una etapa en cuanto a las características en la que el poder está en manos de los girondinos, que son ya republicanos, pero siguen siendo de la burguesía moderada. Estos se conforman Estos están contentos con la Constitución de 1791, pero ya no es. Lo único que habría que cambiar es que ya no es una monarquía, que es una república. Pero no quieren hacer más cambios en el país. Crean una nueva asamblea que se llama la Convención Nacional. Y esta Convención Nacional, estos diputados se van a elegir mediante sufragio universal. Ya sí podrán votar todos. No es el sufragio censitario, es el sufragio universal. Ya podrán votar todos los franceses para elegir a sus diputados. ¿Cuáles son los acontecimientos de este periodo? Que durará un año, del 92 al 93, ¿vale? Durará un año, pues de junio a junio duró. Pues los acontecimientos son los siguientes. Juicio a los reyes, son condenados y ejecutados. No al mismo tiempo. El rey lo fue en enero y la reina lo fue ya, pues, no sé si fue ya en octubre, incluso más allá de este periodo, ¿vale? No recuerdo exactamente. La coalición de monarquías absolutistas que le hacen la guerra a la Francia revolucionaria. Es decir, sobre todo una vez que es ejecutado el rey, se unen todos los países prácticamente de Europa, las potencias, y dicen vamos a acabar con la revolución. Porque tenían sobre todo miedo a que se extendiera a sus países. Y en cierto modo por venganza por haber ejecutado al rey, ¿vale? Pero al mismo tiempo que el país tiene una guerra contra los extranjeros, una guerra exterior, también tiene una guerra interna, una guerra civil. Y es que empiezan a surgir revueltas y conspiraciones contrarrevolucionarias de realistas, de absolutistas. La más conocida es la guerra de la Vendée, de una región del sur de Francia, sudoeste, donde los campesinos eran principalmente monárquicos, muy católicos, y se rebelaron contra la revolución. Y esto genera una crisis que son las jornadas revolucionarias de finales de mayo y primeros de junio del 93, y en esa crisis
de guerra exterior, guerra interior, los girondinos pierden el poder y los jacobinos se hacen con ese poder, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de la sala de la convención que estaba en el Palacio de las Tullerías. Lo que pasa es que ese palacio ya no existe porque en 1880 y tanto fue derribado, antes se quemó. Aquí tenéis imágenes de la ejecución de Luis XVI, cuadros, grabados. Aquí veis cómo lo tumban con la guillotina, la cuchilla de la guillotina, pues le corta la cabeza. Aquí la están enseñando al pueblo. Esto ocurrió en una plaza inmensa que hay en París, que hoy en día se llama la Place de la Concorde, la Plaza de la Concordia. El nombre no corresponde mucho a lo que ocurrió allí, que era donde ejecutaban, a partir de ese momento ejecutaban a más gente, ¿vale? Y aquí tenemos las jornadas del 31 de mayo y del 2 de junio, que es cuando en ese ambiente crispado, pues los revolucionarios siguen en ese proceso en el que se enfrentan entre ellos. Entonces los girondinos son desalojados del poder por los jacobinos. ¿De acuerdo? Aquí me he saltado la lectura del texto, pero es todo esto. No me he saltado todo esto, lo he leído antes, era hasta aquí, ¿vale? Entonces empezamos la siguiente etapa dentro de la Convención Nacional, que es la Convención Jacobina, que dura del 93 al 94, también más o menos de verano a verano. Y nos dice el libro de texto. En junio del 93, los jacobinos, el sector más radical de la burguesía, hizo suya las demandas de los sectores populares, se hizo con el poder y la revolución entró en su fase más extrema. Se promulgó una nueva constitución que reconocía la soberanía popular. Lo que no dice el libro de texto es que esta constitución nunca se aplicó. La constitución la hicieron rápidamente, en veintitantos días la redactaron y la promulgaron, pero después nunca se aplicó por la situación excepcional que vivía el país y porque esta gente, los jacobinos, establecieron una dictadura feroz. Pero bueno, se promulgó una constitución que reconocía la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, el derecho a la igualdad social. ¿Veis? Ya no estamos hablando de igualdad jurídica, sino un paso más hacia una igualdad más económica y social. No podemos hablar todavía de comunismo porque no se abole la propiedad privada, pero no es liberalismo tampoco. Y el Ejecutivo quedó en manos de un comité de salvación pública que otorgó el poder a Robespierre, un dirigente jacobino. Para rechazar la invasión austríaca se organizó una leva en masa, ahora explicaré qué es eso, que obligaba a toda la nación a enrolarse en el ejército y para acabar con la conspiración se impuso la política del terror. El comité suspendió las libertades y unos tribunales revolucionarios castigaron con prisión o muerte en la guillotina a los que se oponían. La ley de sospechosos. Y por otro lado, con el objetivo de satisfacer las demandas de los sans-culottes, esta fuerza de choque revolucionario, se promulgaron una serie de leyes sociales que servían para controlar los precios y salarios, la ley de máximo, la distribución de bienes de los contrarrevolucionarios, entre los indigentes, la venta de tierras y del clero y la instrucción obligatoria. Y el terror y el proceso dictatorial del gobierno provocaron la oposición de buena parte de la población y en julio del 94 un golpe de Estado acabó con el gobierno jacobino. Robespierre y los otros líderes jacobinos fueron ejecutados en la guillotina. Todas estas etapas las 3 etapas de la convención duran un año, ¿vale? Aquí estamos viendo de junio a julio. Bueno, pues volvemos a las diapositivas y os enseño lo que os he preparado de pizarra. Aquí hay más detalles, porque este periodo es el que se condensan más acontecimientos. ¿Cuáles son las principales características de la convención jacobina? Pues que ahora en el poder están los jacobinos. Y estos son republicanos, pero de la burguesía radical. Cuando hablamos de burguesía radical hay que pensar en pequeña burguesía, pequeña y parte de la mediana burguesía, y se apoyan en las clases populares, sobre todo en las ciudades. La gente no tenía tanto apoyo en el campo, sobre todo en las ciudades. Y es la fase más extrema, esta es la otra gran característica. Los jacobinos tienen el poder y también es la fase más extrema, de más violencia de la Revolución Francesa. Es lo que se conoce como el terror. A este año se le llama también así. A la Convención Jacobina se le llama también la época del terror. ¿Cuáles son los principales acontecimientos? Que se aprueba una nueva constitución en junio del 93. Las jornadas de junio que le quitan el poder a los girondinos terminan el 2 de junio. Pues ese mismo mes, a finales de mes, el día 20 y tanto, no recuerdo, 26 o así, se aprueba una nueva constitución. Y le van a llamar Constitución del año 1, porque desde la proclamación de la República crean un nuevo calendario y crean una nueva era.
¿vale? Cuando hablo de calendario es que a los meses le cambian el nombre y le ponen nombres diferentes. Ya no serán enero, febrero, serán nombres que ellos se inventaron, que hacían referencia mm, a la agricultura, y a otras cosas, que no voy a entrar ahora en detalle. Y al mismo tiempo crean una nueva era. Se creen que están innovando tanto en la historia de la humanidad, que están creando un hombre nuevo, que consideran que empieza una nueva era, desechan la era cristiana y empiezan con una nueva era desde el año 1. Ese año 1, en ese año 1, desde que se proclama la República, en septiembre-octubre del año anterior hasta junio del año 93, pues ya tienen una constitución, pero esa constitución nunca se aplicó, ¿vale? Continúa la convención en el Poder Legislativo, pero en el Poder Ejecutivo se crea un órgano que se llama el Comité de Salvación Pública, y el que estará al frente es este hombre, Maximilien de Robespierre, ¿vale? El incorruptible le llamaban sus partidarios, los jacobinos. Los más fieles le decían incorruptible, porque decían que era una persona que no se dejaba corromper por nadie. Desde luego era una persona que se ve muy puntillosa, que buscaba la perfección y buscaba crear un mundo perfecto, pero a base de violencia, ¿vale? Eh, y hay al mismo tiempo la guerra exterior. Y para hacer frente a la guerra exterior, se hace una leva en masa, es decir, se obliga a todo francés o prácticamente todos los franceses jóvenes en edad militar, se les obliga a enrolarse y a convertirse en soldado para hacer la guerra. ¿Vale? Por otro lado, para acabar, si hemos dicho que para vencer al enemigo exterior se hace una leva en masa, a cientos de miles de franceses se les lleva a la guerra, se les enrola como soldados. Para acabar con las revueltas y conspiraciones absolutistas, se inicia una fuerte represión. Se suspenden libertades, por eso os digo que nunca se aplicó esta constitución, porque las libertades, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad, libertades como el habeas corpus, no ser detenido sin una orden judicial, todo eso se suspende. Se aprueba una ley de sospechosos que dice simplemente que aquel que es sospechoso, incluso sin pruebas, puede ser detenido y se ejecutó a miles de personas. Por eso hablamos del terror. ¿Vale? Junto a estas leyes de represión, leyes del terror, hay unas leyes sociales para satisfacer a las clases populares que apoyan a los jacobinos. Y es que intentan controlar el precio de los productos y establecer también salarios fijos. Esa es la ley de maximum, en latín terminado en M. Se distribuyen bienes que se expropian a la iglesia, los bienes que le quedaba al clero, a la iglesia, y sobre todo a los absolutistas, aquellos que habían huido del país, se habían exiliado, realistas, girondinos, empiezan a expropiar leyes de todos aquellos que persiguen, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ejecutaban y después distribuían entre las clases populares los bienes de aquellos que habían ejecutado. Y una cosa nueva en la historia es que establecen la instrucción obligatoria. Por primera vez la enseñanza será obligatoria para todos los franceses. ¿Vale? Ocurre con los jacobinos. Eso es un avance, pero que, vamos, que no dura mucho tiempo porque el periodo es realmente violento y buena parte de estas leyes no se consiguen aplicar. Al final de este periodo, de esta dictadura que crea una situación de paranoia porque los jacobinos primero perseguían absolutistas, después persiguen a girondinos, que son republicanos pero moderados, después se persiguen entre ellos, entre las diferentes facciones de jacobinos. Por ejemplo, Robespierre mandó guillotinar a Danton, que era uno de sus apoyos durante un tiempo. Pues esto hace que al final Danton y los suyos se vean en una dinámica, en un bucle de violencia, de paranoia, de persecución, de miedo a conspiraciones. Y esto hace que se encierren de esa manera y provoque una oposición del resto de los políticos y de la población frente a ellos, porque todo el mundo tenía miedo a ser enjuiciados y a ser ejecutado. Entonces, aquí hay una especie de conspiración en la que participan girondinos, incluso jacobinos, y dan un golpe de Estado, que es el golpe de Estado del 9 de Termidor, que en nuestro calendario sería el 27 de julio de 1794, y acabaron con esta etapa jacobina. Al día siguiente, este hombre fue ejecutado. Aquí vemos el Comité Central de Salud Pública, está al fondo.
Es lo que veis al fondo, esos que están sentados al fondo y presidiendo con una cinta que les separa. Esto es público que asistía a las sesiones de este gobierno de la Convención Jacobina, que es el Comité de Salud Pública, de Salvación Pública. ¿Vale? Aquí tenéis la ley de sospechosos, algunos de sus artículos, en francés, claro, y aquí tenéis unas imágenes de dibujos de la época que reflejan lo que era el terror, ¿vale? En la de la izquierda, pues veis personas que están fusilando, que están aporreando, uno ahorcado, otros que llevan en las picas las cabezas, que estaba muy de moda desde que a Delaunay, el gobernador de la Bastilla, le cortaron la cabeza y la pasearon en una pica, pues esto ya esto era la moda de la época. Edificios a los fondos quemados, ¿vale? Y aquí abajo pone en francés, exercice des droits de l'homme et du citoyen français, es decir, cómo ejercitan los derechos del hombre y del ciudadano francés los jacobinos, cómo practican sus derechos, pues matando a los demás, ¿vale? Y aquí tenéis otra escena muy truculenta con este personaje se sabe quién era, Gustave Le Bon, Gustavo el Bueno, que era uno de los jacobinos que más mala fama tenía, ¿no? Está de pie sobre una pila de muertos, ¿no? Con las fieras que se están comiendo los restos de los muertos, todos estos están guillotinados y está bebiendo la sangre que le cae de un cuerpo que acaban de guillotinar, ¿vale? Bueno, son escenas que reflejan un poco el horror de la época. Y aquí tenéis una escena también, un dibujo del momento en el que Robespierre, que es Robespierre, me parece que es y su compañero Saint-Just, pues son detenidos. A Saint-Just le dieron un disparo que no lo mató, pero son detenidos y al día siguiente, el día 28 de julio, fueron ejecutados, guillotinados creo que también fue en la Plaza de la Concordia, que se llama hoy en día, ¿vale? Donde guillotinaron ante el rey. Ahí es donde se guillotinaba principalmente, ¿vale? Entonces esto da paso a una nueva etapa que se llama la Convención Termidoriana. Se llama así porque esa etapa se inicia con el 9 de Termidor. Termidor es el nombre de este mes que habían creado los franceses. Pusieron tan revolucionarios que hasta cambiaron el nombre de los meses. Es la Convención Termidoriana. Si nos vamos al libro de texto, para explicaros la Convención Termidoriana, pues me tengo que ir aquí, y este primer párrafo donde dice el directorio, la República Conservadora, esto es lo que yo voy a adoptar para la Convención Termidoriana. Venga, voy a las diapositivas y sigo explicando. Es un periodo que dura también un año, del 94 al 95, y es la vuelta de la burguesía moderada. ¿Cuáles son sus principales características? Pues la vuelta al poder de la burguesía moderada, lo acabo de decir, y es un periodo de permanente inestabilidad. ¿Por qué? Porque hay insurrecciones realistas que quieren la vuelta al absolutismo y de jacobinos, que quieren la vuelta al periodo de Robespierre. Es una época en la que se derogan todas las leyes de la Convención Jacobina y en la que se aprueba una nueva constitución, que es la Constitución del año 3, y se aprueba en agosto del 95. Esta constitución es realmente la primera constitución republicana francesa. La de 1791 recuerdo que fue una constitución monárquica, ¿vale? De monarquía constitucional. La de 1793, constitución del año 1, no se aplicó nunca. Y esta sí se aplica, establece un poder legislativo de dos cámaras, que serán los diputados de las dos cámaras serán elegidos mediante sufragio censitario. ¿Y dos cámaras por qué? Pues porque era para que una controlara la acción de la otra, para que no se pasara con la redacción de las leyes, había una cámara un poco más conservadora que iba a controlarla, ¿vale? Y el Poder Ejecutivo establece la Constitución que pasa a manos de un grupo colegiado de 5 ministros que se llamará el Directorio. Entonces, el libro no cita la Convención Termidoriana porque no está bien, porque es un periodo que dura un año. Lo que pasa es que este periodo termina de manera muy normal, esta vez sin violencia, porque aprobando esta Constitución del año 95, que ellos llaman del año 3, revolucionarios, pues esa Constitución incluye un poder ejecutivo que se llama el directorio y que da pie, está la Constitución, y que da pie a la siguiente fase que vamos a estudiar, que es la última de este periodo, ¿vale? De todo este periodo de 10 años, que es el directorio, y a esto le vamos a llamar ya la República Conservadora, porque no es alternante. Aquí van a estar siempre en el poder, en estos 4 o 5 años van a estar siempre en el poder la burguesía moderada.
Aquí tenéis un grabado de la época de dos personajes, los más importantes de este periodo. El que veis a la derecha, no sé si os suena, es Napoleón, ¿vale? Y representa la Constitución del año 3, ¿vale? De agosto del 95. Entonces, si yo vuelvo al libro de texto, pues en el libro de texto nos dice, el nuevo directorio vivió una permanente inestabilidad porque tuvo que hacer frente tanto a la oposición de la aristocracia que pretendía instaurar la monarquía y recuperar los antiguos privilegios, como a las clases populares que apoyaban el retorno de los jacobinos. En ese contexto de crisis y de plena guerra con las potencias absolutistas, en el año 99 un joven general, Napoleón Bonaparte, protagonizó un golpe de Estado que puso fin al directorio. Entonces, ya lo que me queda por decir es poco, porque en esta república conservadora que se llama el directorio, ya os digo que el directorio es el nombre del poder ejecutivo, no el del legislativo, pues la principal característica es que, aunque ya no estamos en el periodo del terror, pero la inestabilidad es muy grande. Hay insurrecciones de absolutistas y de jacobinos y hay una guerra contra las potencias extranjeras que quieren acabar con la revolución. Y al mismo tiempo, algo que nos dice el libro, y yo voy a meter, sigue una profunda crisis financiera y económica. Entonces, al final, lo que ocurre es que uno de los personajes más importantes de ese momento, un general que había conseguido mucho prestigio en las guerras contra las potencias extranjeras, sobre todo las guerras que hubo en Italia, y es que Francia, de defenderse, llegó un momento en el que pasó a invadir Italia y a dominar todo el norte de Italia. Pues este joven general dio un golpe de Estado, que es el golpe de Estado del 18 de Brumario. Brumario es el nombre del mes. Esto ocurrió el 9 de noviembre del año 1799, poniendo fin al directorio e iniciando un nuevo periodo que se llama el consulado. Ahora el poder de estar en las manos de 5 personas pasará a estar en la mano de 3, y el de esos cónsules, el que mandará, de esos 3, el que mandará será Napoleón. Aquí tenéis una imagen del 18 de Brumario. Este es Napoleón, ¿vale? Que se hace con el poder en Francia, ¿vale? Y ya está. Y aquí empieza un periodo diferente en la historia de Francia, de estabilidad, pero que termina complicándose por las guerras exteriores que lleva a cabo Napoleón. Venga, pues he conseguido, es imposible hacer un vídeo de 20 minutos, como algunos me habéis pedido, es imposible. Otra cosa que este vídeo de poco más de 50 lo veáis en 2 o 3 veces, pero es que esto no se puede dar en una clase normal, dura eso, 1 hora. No son los 2 vídeos que hice en otro apartado, que era alargarse a algo más de 1 hora, pero en cualquier caso he intentado ser lo más breve posible, porque es un periodo de muchísimos acontecimientos y ya está. Os dejo y hasta luego. Venga.